Mano a Mano con Alejandro Guillé. Estamos con Francisco Irarraza, secretario ejecutivo de Desarrollo Barrios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para conversar sobre la reconstrucción. Estamos hablando de esto de viviendas dañadas, damnificadas, en fin, cómo ha comenzado la reconstrucción, las obras iniciadas, en fin. Y ahora queremos entrar a las áreas más críticas, probablemente, que son las zonas devastadas más bien por el maremoto, junto con el terremoto, y que tiene que ver con esas comunas de los bordes costeros, que ha sido una complicación adicional porque hay que prevenirse de que no nos repitamos la historia, y se ha dicho que hay que reconstruir y reconstruir mejor que lo que había antes. ¿Cómo avanza en la reconstrucción del borde costero? Entiendo que tienen usted identificado una cierta cantidad de comunas, unas 25, que tienen daños más serios. No, efectivamente el terremoto produce diversidad de daños, ¿no? Estamos hablando de un terremoto que afecta a 800 kilómetros del país, afectó cerca de 900 localidades a nivel nacional. Una buena parte del daño está efectivamente en el interior, que son ciertas estas viviendas que se cayeron, pero hay obviamente viviendas que son las menos, gracias a Dios, que se dañaron con el tsunami. En general contamos nosotros cerca de 7.000 viviendas dañadas en el borde costero, que están principalmente concentradas en 25 localidades, que son localidades que fueron construidas, ¿cierto?, con el paso del tiempo sin prever la posibilidad alguna de que entrara un tsunami. Y la verdad es que probablemente lo más emblemático que tenemos hoy día es Dichato en la 8ª región y Constitución, ¿cierto?, en la región del Maule. ¿Diríamos que es lo más crítico? Yo creo que es lo más emblemático. Lo más crítico probablemente es Talcahuano, donde el número de viviendas es muy superior, por tanto es una ciudad muchísimo más poblada. Talcahuano tiene cerca de 300.000 habitantes, mientras que Dichato tiene algo menos de 1.000, es decir, una escala completamente distinta. Sin embargo, lo que sucede en Dichato es que es un verdadero embudo, donde entra una ola con mucha velocidad, rebota, entiendo, 7 veces y produce un nivel de daño. Además parece que la resaca es que lo que destruye más, ¿no? Lógico, claro, la ola entra y inunda y luego toma velocidad y al retirarse arrastra cierto material, arrastra viviendas, contenedores, autos, todo lo que encuentra, y eso produce muchísimo daño. En el caso de Dichato en particular hay cerca de 900 familias que viven ahí, hay 700 y fracción con las viviendas destruidas, o sea, un porcentaje altísimo de la población perdió su vivienda. En Constitución tenemos del orden de 2.000 viviendas también en el borde. En definitiva, son lugares con muchísimo daño que, gracias a Dios, no son la mayoría de la situación, pero son complicadas. Para cada una de esas localidades, que son 25, lo que se hizo fue una innovación, en verdad, que no existe en la legislación chilena, que es estos los planes maestros. Nosotros tenemos lo que se llama plano regulador. Un plano regulador dice cuál es el uso posible de un suelo, sea residencial, comercial, y hasta ahí se queda. Pero tú, ¿qué vas a hacer ahí o cuál es la característica de ese edificio? Si lo vas a hacer de madera, en altura, con fachada continua. Son cuestiones que son más bien, en algunos casos no existen y cuando existen son muy generales. Los planes maestros que hemos estado nosotros incentivando en convenio con los municipios y en convenio, por supuesto, con las localidades y a veces con algunas universidades que nos ayudan, es construir una imagen objetivo de ese lugar de tal manera que se pueda reconstruir mejor y de tal manera que la gente, si bien perdió todo lo que tenía, muchas veces perdió la vida, de acá a algunos años más tengan un lugar, una casa con mayor valor. Estamos hablando en general de hacer algunas obras de mitigación, típicamente bosques en la orilla del mar, unos pretiles con algunos ciertos paseos como estos, los malecones, ¿no?, que se dicen muy típicamente en el Caribe, con alguna tipología de vivienda característica, algunas obras gatillantes, cuarteles de bomberos, iglesias, algunos puentes, cosa que se produzca una especie de valor agregado colectivo en ese lugar y que permita volver a habitarlo con mayor calidad. Muchas de estas obras más hay que hacerlas, porque si no la hiciéramos sería imposible volver a habitar en esos lugares. Por ejemplo, en Dichato, donde la ola entra y barre todo lo que hay y sale hacia afuera, nosotros no podríamos entregar como Estado responsablemente un subsidio para que alguien construya una casa en ese lugar, porque la verdad es que la probabilidad de que ocurra de nuevo tampoco es tan baja. ¿Cómo lo hacen con las personas porque también tiene el terreno valor en un balneario en la medida que está más cerca del mar? Entonces, pero ese es un sector que se demostró con el tsunami que es zona de riesgo. Esa gente que tiene propiedades de más valor, ¿cómo le compensan? ¿Cómo les permutaron? ¿Le compraron? ¿Qué se hizo para que se fueran a construir sus viviendas más lejos, en una zona más segura? Lo primero es aclarar que nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que incentivamos que la gente vuelva a vivir donde vivían antes. Creemos que son lugares que lo peor que le puede pasar es que se queden vacíos. En ese sentido, lo que hemos hecho, hemos expropiado solamente aquellos lugares
donde hay que hacer alguna obra de mitigación. Es decir, si tú vives en un lugar donde lo que corresponde hacer en verdad es un muro, o un bosque, o un pretil, o una avenida que haga que la gente atrás tuyo pueda vivir, expropiamos. En el caso de Dichato, por ejemplo, solo se han expropiado 40, o se van a expropiar 40 lotes para permitir que 800 familias puedan volver a vivir a Dichato. Y de esos 40 lotes que expropiamos, solo 20 tienen uso residencial. Y las otras 20 son usos comerciales que muy bien van a ganar por cuanto van a quedar en un lugar con una estética muy, muy superior. Van a quedar con un parque, con un pretil, con avenidas, con centros comerciales en la orilla, que nosotros tampoco vamos a prohibir que hayan centros comerciales en la orilla. Lo que evitamos es que hayan ciertas residencias donde eventualmente gente podría morir. Hay gente que está durmiendo en las noches. En definitiva, son muy pocas personas que van a tener que hacer un sacrificio relativo por cuanto se le va a pagar el valor presente de la tierra y la propiedad que tienen, y ellas podrán comprarse más atrás. También vivimos el caso de permuta, por ejemplo, tú entregas tu terreno, te entregas una vivienda un poco más atrás. En general buscamos la mejor solución posible, en general hemos evitado expropiar. ¿Y eso ha funcionado? ¿Cómo la gente lo ha aceptado como una buena solución? Yo diría que la inmensa mayoría de la comunidad lo acepta como una solución, ha creído en este proyecto y entiende que tal vez su terreno hoy día vale 100, por decir algo, su terreno que le vamos a dar hoy día atrás vale 80, pero que cuando se haga todo lo que se va a hacer, su terreno que valía 80 va a valer 120. De esta manera entiende que vamos a quedar todos mejores y ellos incluidos. Son comerciantes que también entienden que si Dichato no se levanta completamente, por muy lindo que sea su restaurante, no van a haber turistas. Ahora, ¿qué pasa con aquellas comunidades, sobre todo porque era más complicado, por ejemplo, los pequeños barrios de pescadores, las caletas? ¿Hay posibilidades que ellos están cerca del mar porque además facilita su trabajo? La vivienda a veces cumple varias funciones. Sí. Hay todo un tema de modo de vida también. ¿Se han podido encontrar soluciones satisfactorias para esos segmentos? Sí. Hay algo que hay que distinguir. Típicamente el pescador vive efectivamente al lado del mar, por cuanto eso es su fuente de trabajo, pero nosotros no estamos permitiendo construir vivienda en zonas que son de altísimo riesgo, son de riesgo moderado. Eso en general se traduce en retirarse a unos 80 o 100 metros de la orilla. Típicamente las caletas están a la orilla de la carretera, es decir, se cambian al lado de arriba de la carretera, y ahí construimos unas viviendas que son de un mayor valor, que fue otra innovación que hicimos. Esto es la vivienda tsunami resistente, que es una vivienda con un subsidio adicional de 150 UF, que permite construir una vivienda en 2 pisos, donde el primer piso es estructural, de tal manera que cuando venga la ola no la destruya por completo, y los pescadores pueden guardar en el primer piso sus artes de pesca, porque ellos bien dejan el bote en el agua, pero lo que son las redes, los motores, claro, ¿cierto? Lo guardan en la casa. Estamos conversando con Francisco Irarrázaval, secretario ejecutivo de Desarrollo Barrios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a preguntar también qué pasa con los campamentos, esas medias aguas, las aldeas que tienen distintos nombres, donde está la gente un poquito más con la situación más crítica y un poquito avisorar el futuro. Ya volvemos. Mano a mano con